Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, ¿cómo hacemos para poder afirmar sin temor a equivocarnos que el Dios que nos están predicando hoy en día no es el Padre de todos? Escuché hace poco que Dios, vamos a orar a Dios, el Padre de todos. Pues entonces uno dice, oiga, ¿será cierto eso? Pues dentro de nuestra realidad cristiana, dentro de nuestra realidad de iglesia católica, pues vamos fácilmente a desbaratar esa falsa concepción. Dios, el Padre de todos, vamos a mirar, porque la misma Escritura nos lo dice. Por eso es tan importante que usted tenga conocimiento sobre la Sagrada Escritura, ¿no? Sin olvidar toda la enseñanza que ha tenido el magisterio respecto de ella. Entonces aquí no vamos a decir nada novedoso, ni sofisticado, ni inédito, no. Simplemente leemos el texto y entonces vamos a demostrar que ese Dios, que es el Padre de todos, pues no es el Padre de todos. Dios crea todo. Dios es creador de todo cuanto existe, de las cosas visibles e invisibles. Muy bien. Ahora vamos a mirar quién es ese Dios creador. Y si ese Dios creador es un Padre. Y ese Dios, pues, debe amar, porque es creador y porque es Padre. Entonces, la Sagrada Escritura nos explica algo, nos habla sobre el amor. Entonces vamos a ubicarnos dentro del concierto y dentro del aspecto y dentro del panorama y dentro del abanico multicolor de las diferentes religiones que existen. Y vamos a buscar las cosas que nos unen. Una de esas cosas que nos puede unir es el amor. Toda religión busca amar, busca ofrecer amor. Ahí en eso entiéndase paz, concordia, felicidad, tolerancia. Pero entonces partamos de esa palabra. Mire cómo la Iglesia Católica tiene una doctrina bien clara y específica que barata esa argumentación romántica, el Padre de todos. Lo trae la primera carta de San Juan en su capítulo 4, verso 7 en adelante. Dice así: queridos míos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Vamos a ponerle así, ¿cuál Dios? El Padre de todos. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuál Dios? El Padre de todos. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. ¿Cuál Dios? ¿Qué es amor? El Padre de todos. Y como Dios es amor, ¿cuál Dios? El Padre de todos. Entonces vamos a mirar cómo ese Padre de todos, ese Dios amor, manifestó su amor. Como un padre, cómo el amor manifiesta su amor. Miren cómo se manifestó el amor de Dios. ¿Cuál Dios? El Padre de todos entre nosotros. ¿Cómo? Dios, el Padre de todos, envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. Entonces, Dios, que es amor, manifestó su amor. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Porque envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. Entonces ese Padre de todos, que es amor, manifestó su amor, verso 9, capítulo 4, primera carta de San Juan, manifestó su amor enviando a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. Ahí se entiende cómo es que Dios ama. ¿Cuál Dios? El Padre de todos. Y como Él es Padre, pues allá hay un Hijo. Envió a su Hijo único. Sigue en el verso 10. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo único como víctima por medio de nuestros pecados. Envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. ¿Pecados de quién? Pues del mundo entero.
Pregunto, ¿un musulmán acepta eso? ¿Qué? Que el amor, el Padre de todos, envió a su Hijo único. ¿Quién es el Hijo único? Jesucristo. ¿Como víctima por nuestros pecados? No. Eso no lo acepta un musulmán. Por lo tanto, parece ser que el musulmán tiene otro papá o tiene otro Dios. Entonces, si tiene otro papá o tiene otro Dios, entonces ese Dios no puede ser el Padre de todos, porque los musulmanes no aceptan eso. ¿No aceptan qué? Que Dios envió a su Hijo único para el perdón de nuestros pecados, para que tengamos vida por medio de Él. Eso no lo acepta un musulmán. Pregúntele a un musulmán si él acepta que el Padre de todos, Dios, en virtud de ese amor, manifestó su amor enviando a su Hijo único. ¿Y cuál es el Hijo único? Jesucristo. ¿Eso lo acepta un musulmán? No. Por lo tanto, ese Dios, para ese musulmán, no es su papá. No es el Padre de todos. Entonces, claro, nos meten en una predicación romántica. El Padre de todos. Dios es amor. Claro, Dios es amor. ¿Y cómo manifestó ese amor Dios? A través de su Hijo Jesucristo. No existe otra manera. Sigue en el verso 11 diciendo, queridos, si Dios nos amó de esta manera, ¿de cuál manera? Enviando a su único Hijo para el perdón de los pecados. Si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente. Ni el budista acepta esto, ni el musulmán acepta esto, ni los de la India aceptan esto, ni otras religiones aceptan esto. ¿Qué? Que Dios, el Padre de todos, manifestó su amor enviando a su Hijo único, es decir, a Jesucristo. Porque ni el budista cree en Jesucristo como realidad de Dios, ni el musulmán cree en Jesucristo como Hijo de Dios, ni el hinduista que acepta a Jesucristo como también enviado o Hijo único de Dios. No lo acepta. Por lo tanto, ese Dios que nosotros estamos enseñando, al parecer no es el Padre de todos. Por lo tanto, dejémonos de romanticismos y de hablar de una manera poética. Dios es amor, es cierto. Dios nos ama, es cierto. Dios nos quiere, es cierto. Dios nos invita a amar, es cierto. ¿Y cómo entendemos ese amor de Dios? ¿Cómo entendemos ese amor de Dios? ¿Cómo manifiesta el amor Dios? Enviando a su Hijo único. Para que tengamos vida por medio de Él. Todo el mundo habla de Dios. Y nosotros también hablamos de Dios. Todo el mundo habla del amor. Y nosotros también hablamos del amor. Pero fíjese que nuestra fe cristiana es una fe racional, explicativa y lógica. Nos hablan de Dios, entonces nosotros también hablamos de Dios, claro que sí. Y hablamos del amor, y nosotros también hablamos del amor. Pero nosotros podemos explicar perfectamente cómo ese Dios, que es amor, manifiesta su amor. Muestra las otras religiones cómo su Dios manifiesta su amor. Nuestra fe cristiana católica, en la Iglesia católica, entiende a Dios como un Padre, claro que sí. Y como un Padre de todos, claro que sí. Porque resulta que los musulmanes no entienden a ese Dios, Padre de todos, como su papá. Ni los hindúes, ni los hinduistas, ni los budistas. Dios es amor, perfecto. Dios es amor, o sea que existe Dios y existe su amor. ¿Y cómo manifiesta Dios ese amor? A través de que envió a su Hijo único para la salvación de todos.
¿Quién es ese Hijo único? Jesús. ¿Eso lo acepta un musulmán? No. ¿Lo acepta un budista? No. ¿Lo acepta un hinduista? No. Tal vez no respetan nuestra fe. Tal vez sí, allá los cristianos, los católicos, sí. Es la manera de concebir a Dios, su Dios. Pero entonces vemos que ese Dios, que es amor, no es el Padre de todos. Es que cuando nos hablan de que Dios es amor y Dios es el Padre de todos, pues hombre, eso suena muy bonito, sí, pero estrictamente hablando, no, eso trae muchas dificultades, muchas cosas que hay que analizar ahí de fondo. Pero como quieren unir a todos los credos de una manera poética, sin pelear, sin entrar en disquisiciones, en problemas de esas atmósferas enrarecidas de doctrinas y de dogmas y de principios morales y cosas de esas, eso separa al ser humano, Y entonces uno dice, ok, entonces ¿qué hacemos con la Biblia? ¿Qué nos trae eso? Si es palabra de Dios, entonces Dios se contradice. Ese es el gran problema. Entonces parece que nosotros estamos predicando otro Dios, distinto al que nos están predicando por fuera, entre comillas por fuera, porque es dentro de la Iglesia Católica que nos están predicando ese Dios etéreo, vaporoso. Dios no se puede contradecir. No nos pueden predicar un Dios que es Padre de todos, cuando todos, ¿quiénes son todos? Pues todos. Pues muchos de esos todos no aceptan a Jesucristo como el enviado de Dios, como muestra de su amor. En el verso 12 dice lo siguiente: a Dios no lo ha visto nadie jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros y su amor ha llegado a su plenitud en nosotros. ¿Y cómo sabemos que permanecemos en Dios y Dios en nosotros? Porque nos ha comunicado su Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. En el verso 14, pero también hemos visto nosotros y declaramos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo, que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en él y él en Dios. Por eso, no todos somos hijos de Dios. Son hijos de Dios aquellos que por la fe creen en Jesús y obviamente se hacen bautizar. ¿Y cómo sabemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros? Es decir, ¿cómo sabemos que existe esa comunión tan estrecha? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros? Porque nos ha comunicado su Espíritu. ¿Y cómo nos comunicó el Espíritu si no fue por el bautismo? Pero también hemos visto nosotros y declaramos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Es el Salvador del mundo, no de los católicos, no de los cristianos únicamente, el Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Hay que confesar. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Los musulmanes no confiesan que Jesús es el Hijo de Dios. Su Dios es Alá, o sea que parece ser que sea otro Dios. Los hindúes no confiesan que Jesús es el Hijo de Dios y tiene múltiples de dioses, muchos dioses. Los budistas no confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, porque los budistas tienen una religión atea. Mucho cuidado con esos lenguajes en las homilías, en las predicaciones, porque no corresponden a la doctrina católica. Un Dios así de etéreo, de vaporoso, de tan romántico, es que se presenta tan bonito, pues es distinto a lo que nos enseña la Sagrada Escritura, y Dios no se contradice. Existe Dios como creador de todo. Pero todos no somos hijos de Dios. Somos amados de Dios. Somos criaturas de Dios.
queridos de Dios. Pero hijos de Dios, solamente aquellos que por la fe y el bautismo confiesan que Jesús es el Señor. Y entonces ese Dios, el Padre de todos, permanece en uno y uno en Él, porque se nos ha dado el Espíritu. Entonces ya sabemos cómo se manifiesta el amor de Dios. Dios es amor. Creo en el amor. ¿Cómo se manifiesta ese amor y creo en el amor? Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. 2 puntos. Dice la Escritura: Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. Así es que Dios expresó su amor a la humanidad, dándonos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Si no se piensa así, entonces vamos a comprender que ese Dios, amor, no es el Padre de todos. Porque otras religiones no aceptan a Jesucristo, que es Hijo de Dios, el Padre de todos. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.